Bienvenidos a este nuevo encuentro de la voz del pastor. Hace 8 días comenzamos nuestra reflexión acerca de las virtudes teologales y decíamos que estas virtudes se llaman de esta manera porque tienen su origen en Dios. Es Dios el que las suscita, pero al mismo tiempo porque Dios es el que las posibilita, el que nos da los medios para poderlas tener en la vida, y también porque tienen su fin en Dios mismo. Por eso se llaman teologales. Son dones de Dios. Nadie puede llegar a la fe, a la esperanza o a la caridad teologal por sus propios medios, por su propia inteligencia o por su propia voluntad. Son don de Dios. Un don que ilumina, que fortalece las facultades naturales. Les decía yo que las 3 facultades naturales fundamentales son el conocimiento, la voluntad y el afecto. Todo ser humano, no importa su religión, o aunque sea también su irreligión, tiene esas 3 facultades: conocimiento, voluntad y afecto. Pero Dios puede llegar a esas 3 facultades y ensancharlas para que no se queden simplemente en la vida normal, terrenal, natural, sino para que se eleven a una dimensión sobrenatural. El conocimiento es iluminado por Dios para que pueda llegar a la fe. La voluntad es ensanchada por Dios para que pueda llegar a la esperanza. Y el afecto puede ser también sobredimensionado por Dios para que pueda llegar realmente a amar a Dios y a amar lo que ama a Dios. Es decir, Dios incide en esas 3 facultades para poderlas orientar hacia lo definitivo, hacia el conocimiento de Dios. Por eso decíamos que las 3 virtudes teologales son prerequisito, condición fundamental para poder llegar a la relación con Dios. El hombre no llega a creer simplemente porque es muy inteligente. No, el hombre llega a creer porque Dios ilumina su inteligencia, que es diferente. Y de alguna manera, cada una de estas 3 virtudes va a estar permitiendo una relación muy especial de Cristo con nosotros. Por la fe podemos llegar a aceptar a Cristo como verdad de nuestras vidas. Por la esperanza podemos llegar a aceptar a Cristo como el camino que nos lleva al Padre. Y por la caridad podemos llegar a aceptar a Cristo como nuestra verdadera vida, la vida plena. Así, de esa manera entramos en una relación con Cristo, camino, verdad y vida. Cada una de esas 3 virtudes nos permite pues entrar en esa relación muy especial con Jesucristo, nuestro Redentor. Y desde esta perspectiva de las virtudes teologales, quiero invitarles a que nos adentremos a partir del día de hoy en la virtud teologal de la fe. Como ya les acabo de mencionar, la fe es la virtud que surge cuando Dios ilumina nuestra inteligencia para poder conocer las cosas de Dios y poder aceptarlas. Yo les colocaba hace 8 días el ejemplo de el Evangelio que escuchamos
el domingo pasado, el domingo 21 del tiempo ordinario. Cuando Pedro confiesa a Cristo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo, Jesús le dice, bienaventurado eres tú, Simón, porque eso no te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Miren ustedes cómo el Señor ya está mostrando que Pedro puede tener esa fe en Él porque el Padre Dios se lo ha revelado y nosotros sabemos que es a través de la luz del Espíritu Santo. Entonces la fe es pues la inteligencia humana, pero iluminada por el don del Espíritu Santo para poder conocer plenamente las cosas de Dios. Pero hay algo muy importante que es fundamental conocer para poder adentrarnos en esta realidad de la fe. Y es decir algo que puede sonarnos extraño. Y es, yo puedo llegar a tener fe porque Dios primero ha tenido fe en mí. Oigan, qué bello es esto. Dios ha creído en mí. Dios ha confiado en mí. Y porque ha creído en mí y ha confiado en mí, ha iluminado mi inteligencia para poder conocerlo a Él. Es un don de Dios. Dios primero cree en ti antes que tú creas en Él. También podríamos decir lo mismo de las demás virtudes. Dios primero ha esperado en ti para que tú puedas esperar en Él. Y Dios te ha amado primero para que tú puedas amarlo a Él. El Papa Francisco gusta mucho de utilizar el verbo primerear. Primerear es eso. Dios que primero sale al encuentro de tu vida para que tú puedas salir al encuentro de Él, conocerlo a Él, aceptarlo a Él y poder verdaderamente entregarte a Él. Es Dios el que sale primero al encuentro de cada uno de nosotros. No somos nosotros los que buscamos primero a Dios, es Dios quien nos ha buscado primero. Se dice que esa es una de las diferencias sustanciales del cristianismo con todas las demás religiones de la tierra. En todas las religiones el hombre está buscando a Dios a través de muchos medios. El cristianismo ha sido al revés. Ha sido Dios el que ha venido a buscar al hombre. Y lo ha encontrado y se han encontrado los dos. De manera que Dios te primerea. Dios primero cree en ti para que tú puedas de verdad creer en Él. Y vamos a adentrarnos en esta virtud teologal, pues, de la fe, a partir de los medios a través de los cuales Dios te sale al encuentro. Dios te busca, Dios te ilumina. La fe es la respuesta a la revelación de Dios. Dios se revela, se comunica, se da a conocer. Y cuando Dios obra de esa manera, tú lo vas conociendo y le puedes dar una respuesta libre desde todo tu ser humano para poder llegar a vivir plenamente el encuentro con Él. La revelación es, pues, el conjunto de medios a través de los cuales Dios se da a conocer al hombre, sale al encuentro del hombre. Y podemos decir que estos medios los podemos condensar en tres medios fundamentales: la creación, la historia y la persona de Jesucristo. Son los tres medios
fundamentales a través de los cuales Dios se revela al hombre. Hermosamente lo dice la carta a los Hebreos, en el capítulo 1, versículos 1 a 3. De una manera fragmentaria y de muchos modos habló Dios en el pasado a nuestros padres por medio de los profetas. En estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado por medio del Hijo, a quien instituyó heredero de todo, por quien también hizo el mundo, el cual, siendo resplandor de su gloria e impronta de su ser, sostiene todo con su palabra poderosa. De muchas maneras habló Dios antiguamente a nuestros padres y ahora en estos tiempos, que son los últimos, nos ha hablado a través de su Hijo Jesucristo. Vamos pues a hacer un recorrido por esos medios a través de los cuales Dios nos ha hablado y nosotros podemos responderle. En primer lugar, Dios habla por medio de la creación. Nos dice el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 2 a 4. La palabra estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por medio de ella, y sin ella no existe nada de cuanto hay. En ella estaba la vida. Sabemos que cuando Juan habla de la palabra, está hablando del Verbo, de la segunda persona de la Santísima Trinidad, del Hijo de Dios, que luego tomó carne humana en Jesucristo. Y nos dice Juan que por medio del Verbo se hizo todo cuanto existe. El Verbo es el medio a través del cual el Padre Celestial lo ha creado todo. Toda la realidad creada está pues marcada radicalmente por la palabra, por el Verbo, por la segunda persona de la Santísima Trinidad. Por medio de la creación, Dios habla al hombre, hecho a su imagen y semejanza. Hombre al que le ha dado la cualidad más grande, la de poder escuchar lo que Dios dice, entenderlo y pronunciar una palabra que es respuesta a la palabra que Dios le ha dirigido. La creación es, pues, la primera revelación de Dios, la primera forma a través de la cual Dios se revela a sí mismo. En toda la creación Dios está revelando su poder, su belleza, su grandeza, su omnipotencia. Cuando uno mira la creación, está mirando de alguna manera las cualidades fundamentales del Dios que lo ha creado todo. Uno puede extasiarse ante la belleza de un paisaje y está viendo de esa manera la belleza del mismo Dios. Uno puede admirarse de la perfección del universo. Está contemplando la omnipotencia, el poder del mismo Dios. Es decir, la creación nos habla de su hacedor. Cuando uno ve una máquina muy perfecta, muy sofisticada, uno siempre piensa qué inteligencia tan grande la del hombre que hizo esa máquina. Eso es la primera reacción natural
que uno tiene. Pues bien, también tenemos que decir que la creación nos está hablando de su autor. Su autor es Dios, es la revelación. Muchas personas que en la tierra no han conocido todavía a Jesucristo, porque nadie se los ha anunciado o por diferentes motivos. Sin embargo, pueden ante la creación misma maravillarse y la creación misma elevarles a la contemplación de Dios. Por eso podemos decir que Dios comenzó a hablar cuando empezó a crear. Cada obra de la creación es un decir de Dios. Dios se está manifestando allí. Dios se está revelando allí. Pero hará falta que aparezca el hombre inteligente, libre, con voluntad, para que pueda entender lo que Dios le está diciendo y para que pueda a su vez responderle, entablar una relación con él. Como acabo de decir, cuando el hombre se maravilla ante la creación, se extasía ante ella, la contempla admirado, ya está entablando un diálogo con Dios. Un diálogo que después se puede tornar también palabra humana cuando el hombre verbaliza lo que ha experimentado. Hay muchos salmos hermosísimos precisamente en los que el hombre habla de su admiración ante la belleza de la creación de Dios. Entonces, podemos decir que Dios se empieza a revelar a través de la creación y se sigue revelando a lo largo de toda la historia del universo. Mientras haya realmente creación, mientras haya universo y mientras haya un hombre, una inteligencia que pueda contemplar aquello y que pueda remitirse de esa manera al autor de tanta belleza, al autor de tanta sabiduría. Por eso pues el hombre está llamado a través de la creación a elevarse intelectual, afectiva y volitivamente a su creador y empezar allí también a tener fe. Hay que decir que cuando el hombre va contemplando toda la creación de Dios y se eleva hacia el Creador, descubre también algo grande, y es que esa creación tiene sentido. ¿Qué quiere decir que tenga sentido? Quiere decir que no está ahí por casualidad, fruto del azar, de la evolución ciega. No, es realmente la creación algo que tiene un objetivo, que tiene sentido, que tiene bondad en sí misma, que ha sido creada para algo, es decir, que tiene una razón. No hay azar ni arbitrariedad, hay una razón por la que Dios lo ha creado todo. El primer relato de la creación, que es el capítulo 1 del libro del Génesis, nos va mostrando en un hermoso poema, porque el primer relato de la creación es un poema, cómo Dios va creando una y después otra realidad y después otra, y al final crea el hombre y le entrega al hombre todo lo que ha creado para que sea Señor y cuidador de todo lo que Dios ha creado bueno,
todo lo hizo bueno y todo lo puso en manos del hombre. Es decir, todo lo conduce hacia el hombre. Tiene sentido, tiene objetivo y tiene que cumplir el sentido y la razón para la cual Dios lo ha creado. Y cuando Dios culmina la obra de la creación, dando al hombre, creado a su imagen y semejanza, la posibilidad de interactuar con Dios, esa creación ha llegado a su plenitud, a la máxima potencia de ella. Por eso, pues, tenemos que decir que nosotros vamos llegándonos a la creación, podríamos decirlo también de rodillas, por la iniciativa que Dios ha tomado y que se nos está revelando permanentemente a través de cada una de las partes de esa creación. Al conocer la creación, estamos conociendo algo, un poquito todavía, del misterio de Dios. Sí, ya he dicho que eso va en ascenso: creación, historia y Jesucristo. La creación es el primer peldaño de esa creación. Pero obviamente toda esa creación va encaminada a conocer la palabra por medio de la cual toda esa creación fue hecha, que es para nosotros la persona de Jesucristo. Como ya lo hemos dicho ahora en la carta a los Hebreos, capítulo 1, 2 a 3. En otros tiempos Dios, en estos últimos tiempos, nos habló Dios por medio de su Hijo, porque Él es, como dice Colosenses 1, 15 a 16, imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Él existe con anterioridad a todo, y todo tiene en Él su consistencia. Nuestra relación con el mundo está pues marcada también por nuestro conocimiento del Verbo de Dios, de la palabra poderosa y eterna de Dios, que es su Hijo único, Jesucristo nuestro Señor. El contemplar la creación, el llegar a través de ella a su Hacedor, también representa para nosotros un gran compromiso, porque Dios ha puesto en nuestras manos el cuidado de esa creación. Es algo a lo que el Papa Francisco nos llama muy insistentemente. Recordemos que una de sus encíclicas que más renombre ha tenido se llama Laudato Si, que toma ese hermoso himno de San Francisco de Asís: alabado seas mi Señor por el sol, la luna, las estrellas, etcétera, etcétera. Y el Papa toma las dos primeras palabras, Laudato Si es alabado seas. Y en esa carta encíclica, alabado seas, el Papa nos invita a conocer, a admirarnos, a cuidar y a respetar la creación. No podemos decir que adoramos y amamos al Dios creador cuando estamos pisoteando la obra de la creación, cuando le estamos destruyendo, cuando estamos depredando la obra de la creación. Por eso la adoración del Creador supone también el respeto por su obra, por la obra de la creación.
Es una urgencia muy grande. Estamos en un mundo enfermo, dice el Papa, y estamos en un mundo enfermo porque nosotros hemos estado destruyendo toda su obra. La deforestación que estamos haciendo de miles de hectáreas cada año de la Amazonía y de otras realidades. La minería ilegal también, que está destruyendo los ríos, las selvas de nuestro planeta, etcétera, etcétera. Pero también nosotros en lo pequeño, cuando con el abuso, por ejemplo, del plástico o de los gases que van también destruyendo la atmósfera, estamos acabando la obra de la creación. Todo el desajuste climático es consecuencia de la destrucción de la obra de la creación. Alguien decía que le hemos estado quitando a la tierra la piel, y al quitarle la piel queda en carne viva. Eso es lo que hemos estado haciendo al deforestar y al destruir nuestro planeta. Comprometernos en el cuidado del planeta, en el cuidado de la creación, es una forma preciosa de alabar a Dios, de reconocerlo, de ser capaces también de asumir la misión que Él nos ha confiado. La misión de cuidar, proteger y administrar bien la obra de su creación. La creación nos lleva a Dios, y si destruimos la creación, estamos quitando uno de los medios preciosos a través de los cuales llegar a Dios. La creación es, pues, la primera forma a través de la cual Dios se revela, y nosotros le respondemos muy sencillamente. Casi que cualquiera, aunque todavía no conozca la Biblia, puede, a través del libro de la creación, elevarse a contemplar la grandeza, el poder y la belleza de Dios. En segundo lugar, la creación, la revelación, se nos da a través de la historia. Cuando Dios crea al hombre y le encomienda la obra de la creación, comienza la historia. Es decir, comienza el hombre a interactuar con la naturaleza, a interactuar con los otros seres humanos. Va abriéndose al tiempo, podemos decirlo, a un tiempo en el cual va haciendo un camino que tiene que ser también una respuesta a lo que Dios quiere del hombre, en esa relación con la naturaleza. Va haciendo historia, y en esa historia Dios también le va hablando al hombre. Qué importante es decir que la historia humana es historia de salvación, porque en ella Dios le va manifestando también al hombre lo que quiere de él, la forma como tiene que actuar con la creación, y el hombre le va respondiendo. A veces le responde positivamente, a veces con su libertad le responde negativamente al querer de Dios, y así se va haciendo la historia. Pues bien, la Biblia nos va mostrando cómo el hombre se hace consciente de que Dios le va hablando, de que Dios tiene un plan para con él. Todo el Antiguo Testamento, podemos decir, es eso, la conciencia que el hombre tiene de que Dios le está hablando. Y el primero que toma conciencia plena de ello es el padre de la fe, Abraham. Abraham, más o menos
ubicado hacia el año 1800 antes de Cristo en Ur de Caldea. Alguien diría, ¿y antes los hombres no se dieron cuenta? Sí, los hombres interactuaban con la creación, a través de la creación también se relacionaban con Dios y muchos también en sus vidas irían pudiendo responderle a Dios. Pero hay la documentación de esa conciencia en la Biblia. Y el primero es el padre de la fe, el padre del pueblo de Israel, que es Abraham, a quien Dios invita a salir de Ur e iniciar toda una historia salvífica, en la cual Dios se va a ir revelando a Abraham, a sus descendientes, les va a ir mostrando lo que Él quiere del mundo, lo que Él quiere del hombre, cuál es su voluntad. Va a ser una historia muy compleja la que Dios obra con los descendientes de Abraham. Una historia con altibajos, con gran santidad, también con pecado. Una historia en la que muchos como Abraham obedecen a Dios. Sí, obedecen a Dios, pero también otros le desobedecen a Dios. Pero esa es la historia humana y siempre lo ha sido así. Y Dios va obrando y el hombre va haciéndose consciente. Y uno de los momentos culminantes de esa conciencia es precisamente la historia de Moisés, cuando él se da cuenta que Dios le está hablando, Dios le está escogiendo para tener un servicio de liberación de su pueblo. Y en el Sinaí le va a dar la ley que va a guiar a ese pueblo para que ese pueblo sea verdaderamente pueblo de Dios. Y en esa historia de Moisés, en un momento dado, Moisés le pregunta a Dios, ¿cuál es tu nombre? Para que yo le pueda decir a los israelitas. En Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y Dios le va a decir, yo soy el que soy, que es lo que nosotros llamamos Yahvé. La palabra Yahvé en hebreo es eso, yo soy el que soy, yo soy el que estoy con ustedes, yo soy el que camino con ustedes, yo soy el que no los dejo solos, es decir, el que está haciendo camino, el que está haciendo historia con ustedes. El pueblo de Israel es eso, un pueblo entre todos los pueblos de la tierra que fue plenamente consciente de que Dios le estaba hablando en su historia, de que Dios estaba actuando en su historia para poder llevar esa historia a la plenitud de lo que Dios desea del hombre, del cosmos y también obviamente de la historia. Entonces, Israel es eso, un pueblo consciente de que en su historia está hablando Dios. Es muy grande eso, muy importante. Y ese pueblo, inspirado por el mismo Dios, va poniendo por escrito esos acontecimientos fundamentales en los cuales se dio cuenta de que Dios no era mudo, de que Dios hablaba, de que Dios tenía palabra, de que su historia era una palabra de Dios. Y así los escritores sagrados van poniendo por escrito lo que hoy tenemos en el Antiguo Testamento, es decir, la conciencia de la revelación de Dios. Y así como lo decía con respecto a la creación, lo decimos también con respecto a la historia. Aquí la fe es cuando el hombre que se da cuenta de que Dios le está hablando, el hombre
le responde obediente, como lo hizo Abraham, como lo hizo Moisés, como lo hizo David, etcétera, etcétera. Es decir, ya no es solamente a través de la gran obra de la creación, sino cuando un hombre se da cuenta, Dios está hablando en mi historia, Dios me está diciendo esto y me está conduciendo por este camino y yo le respondo. La historia es pues siempre el lugar en el cual Dios le está hablando al pueblo para conducirlo realmente a realizar la obra de la salvación. Por eso decimos que esa historia es una historia de salvación, una historia en la que Dios está salvando. Hay que decir, y con esto concluyo esta parte de la revelación por la historia, que Dios sigue hablando en la historia. Dios sigue hablando en mi historia, en la historia de la humanidad, en la historia de cada persona. Por eso la gran pregunta que un creyente se hace frente a su propia vida, frente a los acontecimientos de la historia es: ¿qué me está diciendo Dios aquí? Porque Dios está hablando, Dios sigue diciendo en mi vida, y la cuestión es: ¿cómo interpreto yo lo que Dios me está diciendo? Y lógicamente, para poder yo interpretar lo que Dios me está diciendo, podemos decir que Dios me da un auxilio, Dios me conduce de la mano de la Biblia para poder yo entender lo que Él me está diciendo. Porque a veces Dios nos está hablando, pero nosotros no le entendemos, no sabemos qué nos dice, qué nos quiere decir con algo. Y yo digo que a veces nos pasa como cuando uno mira los jeroglíficos egipcios, una cantidad de signos, o una escritura china. Usted ve una cantidad de signos y no puede leerlos, no los entiende. Tiene que entrar en la clave para comprender ese idioma. También, para yo poder entender mi vida, necesito la Biblia. La Biblia es la guía, porque unos hombres pudieron entender su vida y su historia como un decir de Dios. Entonces yo, a través de la Biblia, voy aprendiendo ese código que me permite entender qué me está diciendo Dios aquí, en mi vida y en mi historia. Una gran pregunta es precisamente, por ejemplo, en esta epidemia del coronavirus, ¿qué nos está diciendo Dios aquí? Porque Dios no está hablando ahí. Cuando Dios permite algo, es porque quiere decir a través de eso muchas cosas. Habrá un momento, y espero tenerlo luego, para que podamos hablar de ese tema. ¿Qué nos está queriendo decir Dios en este coronavirus? Y les puedo decir que nos está diciendo muchas cosas, muchísimas cosas. Y pudiera yo utilizar una expresión de San Agustín, el santo que hoy precisamente celebra la Iglesia. San Agustín decía esta frase: Dios no permitiría el mal si no pudiera sacar bien del mal. Si Dios permite el mal, porque puede sacar bien de allí. Repito, en otro momento profundizaremos más la frase de este santo que hoy, viernes, la Iglesia está celebrando. Sí, Dios, hay cosas que quiere, otras que las permite, pero todas ellas precisamente representan un decir de Dios. Allí Dios está hablando. Lo mismo en mi propia vida. Dios nos dice muchas cosas en la propia vida, en lo que nos sucede, en lo que nos acontece. Pero cuando nosotros no tenemos la guía de la Biblia, no entendemos, no sabemos qué es lo que Dios nos está diciendo y estamos como ante una escritura china. Hay muchas personas que ven su vida realmente como quien está leyendo un libro en chino, no entiende nada.
Pero bueno, cuando alguien que sabe chino toma ese libro y te va guiando, tú empiezas a entender. Lo mismo, cuando yo tomo la Biblia, voy pudiendo entender, sí, Dios me está diciendo esto en mi vida. Eso es muy importante, queridos hermanos, queridos amigos, en este sentido. Y la tercera fase, el tercer escalón de la revelación es la persona de Jesucristo. Sí, como ya hemos leído en la carta a los Hebreos, en estos tiempos que son los últimos, Dios nos ha hablado por medio de su Hijo. Aquí está la clave de todo. Sí, Dios fue llevando toda esa historia en el Antiguo Testamento hasta llegar el momento en que el Hijo de Dios se hizo carne. Primero, la palabra se hizo creación. Después la palabra se hizo historia. Y ahora la palabra se hace carne. Cuando toma carne en el vientre de María y se gesta y nace un hombre, Jesús de Nazaret. La palabra hecha carne, que puso su morada entre nosotros, como nos dice el primer capítulo del Evangelio de Juan. Yo diría que esa es la tarea primera que les pongo hoy. Léanse el primer capítulo del Evangelio de Juan, porque nos va conduciendo por todas esas etapas hasta llevarnos realmente a Jesucristo. Por eso, al hablar de la encarnación de Dios, no solamente estamos hablando del momento en el que María dice sí, hágase en mí según tu palabra, y desde ese momento el Hijo de Dios tome carne en su vientre virginal. No, la encarnación es toda la historia de Jesús, todo su caminar, desde ese momento original hasta su pasión, muerte y resurrección. Toda esa historia de Jesús es verdaderamente ese lento acostumbrarse de Dios a ser hombre, y un hombre concreto, el hombre Jesús de Nazaret. Jesucristo es la palabra última y definitiva del amor de Dios a nosotros. Por eso en la fe vamos contemplando a Jesús gradualmente, cuando uno se acerca también a la Biblia, y la Biblia es a través del Nuevo Testamento la forma que nos permite acercarnos a Jesús, como un día también los apóstoles, como un día también las multitudes, los discípulos fueron acercándose a ese hombre Jesús de Nazaret. Lo fueron viendo, conociendo. Al principio seguramente estaban curiosos de saber cómo era él, qué era lo que les decía. No sabían mucho. Al principio, como también nos lo dijo el domingo pasado el Evangelio de Mateo, piensan que es un profeta, piensan que es un gran maestro, etcétera, etcétera. Pero también muchos, gracias a la fe, no se van quedando simplemente en un hombre, por muy grande e importante que sea, sino que son capaces de ver más allá. Y ver más allá es ver en el rostro, en las actitudes y en las palabras de ese hombre al mismo Dios con nosotros. Sí, un día, en un diálogo de Jesús con sus apóstoles, les habló precisamente de que se iba al Padre. Y Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre, y eso nos basta. Y Jesús le responde: Felipe, hace tiempo que estoy con ustedes y todavía no me conoces.
el que me ve a mí ha visto al Padre. Miren la expresión de Jesús a Felipe. El que me ve a mí ha visto al Padre. El que ve a Jesús ve a Dios. El que ve a Jesús conoce a Dios. El que oye a Jesús oye a Dios. En sus palabras, en sus obras, verdaderamente está pudiendo conocer el rostro de Dios. Y ese va a ser el camino fundamental de muchos hombres para poder llegar también en el mundo de hoy a Dios. Sí, hay muchos hombres que quizá su inteligencia no alcanza como a elevarse al conocimiento de Dios, pero lo que hay que conducirles es a conocer a Jesús primeramente. Y en la medida en que se va conociendo a Jesús, leyendo el Evangelio, es lo que tenemos de primera mano. A medida que uno lo va conociendo y va orando, podemos decir que el Espíritu fecunda la inteligencia para que al estar leyendo el Evangelio, el hombre también vaya pudiendo acercarse al misterio de Dios que hay en Jesús de Nazaret. Jesús, pues, nos va revelando al Padre, nos está revelando quién es de verdad Dios, cómo es Dios. Hay personas que se lo preguntan, ¿cómo es Dios? Y simplemente uno puede decirles, Dios es como es Jesús. Dios es como es Jesús. Es decir, mira a Jesús, escucha a Jesús y estarás conociendo y estarás viendo a Dios. Qué grande es pues todo esto. Es decir, cómo Dios se va revelando a sí mismo. Y al revelarse, primero en la creación, que sigue siendo medio de revelación de Dios. No es que porque vino Jesucristo ya la creación no sea un medio de revelación de Dios. No, Dios sigue hablando en la creación. Dios sigue hablando en la historia de la humanidad y en mi propia historia. Y Dios sigue hablándonos. Jesucristo es el culmen, la plenitud de la revelación. Ya no hay cosas raras, nuevas, distintas, porque Dios ya lo dijo todo en su plenitud en Jesucristo. Ya no hay nuevas revelaciones. La revelación plena ya nos ha sido dada, pero obviamente el conocimiento de esa revelación en la creación, en la historia y en Jesucristo nos permite conocer y ver, discernir la forma como Dios sigue hablando hoy. Pero ya no va a decir ninguna cosa nueva, diferente. Por eso el cristianismo sabe que en Jesús se llegó ya a la plenitud. Y lo que hay es conocerlo a Él y desde Él también mirar la historia y a través de Él mirar la creación. Pero siempre sigue todo girando en torno a ello. Por eso hay que cuidarnos de revelaciones supuestamente nuevas, porque no las hay. Dios nos sigue revelando. Por ejemplo, los cristianos somos los que creemos que en la plenitud de los tiempos Dios se reveló en Jesucristo y ya no hay ningún nuevo libro. Hay algunas confesiones religiosas que traen nuevos libros de nuevas revelaciones. Eso no es, porque ya todo se dijo en Jesucristo. Obviamente que Dios, que se reveló plenamente en Jesucristo, puede volver a repetir a través de alguien, sí, lo que ya Él dijo. Puede volvérnoslo a recordar. Es diferente, pero no puede decir nada nuevo. No puede decir nada que contradiga realmente lo que ya está revelado. Entonces, esto es muy importante, porque a veces estamos ávidos de nuevas revelaciones. Hay que decir que no hay ninguna nueva. Ya Dios dijo todo.
Y yo respondo a ese Dios con la fe, con la fe. ¿Le creo a Él? Creer, la fe es eso, creerle a Él. Le creo a Él, porque creo en Él. Están las dos dimensiones. Le creo a Él porque creo en Él y porque Él se me ha manifestado y yo le doy fe realmente a quien ha creído en mí y que por eso se me ha dado a conocer. Realmente, hermanos, estamos adentrándonos en algo maravilloso, que es el mundo de Dios, las cosas de Dios. Y siempre yo digo que todo esto es un abrebocas que nos tiene que ir conduciendo cada día más a profundizar en el misterio de Dios, a madurar en el conocimiento de Dios. Ya dentro de 8 días, Dios mediante, continuaremos profundizando en este tema de la fe. Y como he dicho, la fe es un don, y el que no la tiene debe pedirla. Recordemos a aquel hombre a quien Jesús le preguntó: ¿crees que puedo hacerlo? Y el hombre le respondió: Señor, creo, pero aumenta mi poca fe. Debe ser nuestra súplica. Creemos realmente que Dios se nos está revelando a través de tantas maravillas hechas en la creación, en la historia y sobre todo en Jesucristo. Pero necesitamos que Él aumente nuestra fe para poder responderle verdaderamente con toda nuestra vida a Jesucristo, camino, verdad y vida. Que Dios los bendiga a todos ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.